Bueno, continuamos entonces con los temas de reyes. ¿Sí, ¿se pueden ver mi pantalla? ¿Sí, perfecto. Bueno, habíamos dicho que a esta serie le titulamos Coronas Rotas. Vamos a estar hablando de reyes antiguos, lecciones modernas. La semana pasada fue la introducción y voy a hacer unas preguntas, pues nada más de repaso, ¿verdad? Por si alguien no estuvo, para que se ponga ahí al corriente. Eduardo, ¿estás por ahí? No sé si ¿me escuchas, Eduardo? No sé si tiene el micrófono apagado. ¿Puedes ver ahí? ¿Está? ¿Sí está? Sí. No lo escucho. ¿Me escuchas, Eduardo? ¿Sí? Oh, yo no lo escucho, Eduardo. Pues alguien más, Edgar. No, alguien más. ¿Quién más está por ahí? Karina no estuvo la semana pasada, sí, Karina. No, ¿verdad? No estuve. No. Leslie, tú sí estuviste la semana pasada, ¿verdad? Tampoco sabes. ¿No? Hay que... Bueno, entonces les voy a dar el repaso así, sí, sin preguntas. Habíamos visto que el pueblo de Israel, antes de ser gobernado por reyes, era gobernado por jueces. Y llega un punto en el que el pueblo le pide al juez, que era Samuel, le dice, ¿sabes qué? Ya no queremos jueces, queremos reyes. Y vimos, ¿verdad? Que Samuel se molesta un poco y Dios le dice, no te enojes, Samuel, mira, no te han desechado a ti, no te quieren a ti, a mí es el que no quieren como rey. Entonces hazme un favor, diles que está bien, quieren rey, les voy a dar un rey, pero ese rey pues los va a hacer trabajar mucho porque pues hay que hacer varios trabajos de construcción, les va a poner impuestos y pues etcétera, etcétera. Samuel va y les dice al pueblo y el pueblo dice, no, ¿qué le hace? De todas maneras queremos rey. Así es como comienza a haber reyes en el pueblo de Israel. Y también en la introducción la semana pasada vimos a los primeros 3 reyes. Vimos a Saúl, vimos a David y vimos a Salomón. Ellos son los primeros 3 reyes del pueblo de Israel. Y durante estos 3 reyes el reino estaba unido, por eso lo llamamos el Reino Unido. Y vimos la semana pasada que llega el hijo de Salomón, el heredero, llamado Roboam. Repito, Roboam. Y el pueblo estaba preparado para recibirle como rey, que es como una inauguración más o menos. Y el pueblo le hace una petición a Roboam. Le dijo, mira Roboam, tu papá Salomón, pues fue muy duro con nosotros. Nos hizo trabajar mucho, nos esclavizó, su yugo era muy pesado, o sea, impuestos, y pues realmente fue un gobierno pues muy, muy fuerte. Entonces le hicieron una petición y dice, Roboam, no seas malo, tú bájanos un poquito ese peso y mira, nosotros te vamos pues a seguir, a servir. Y Roboam les dijo, está bien, denme 3 días, váyanse y regresen en 3 días. Durante esos 3 días, Roboam pide consejo y pidió consejo a 2 grupos de personas. Primero pidió consejo a los ancianos o a los consejeros que habían estado con su papá Salomón. Es decir, estos eran personas ya con experiencia, ya habían aconsejado a Salomón. Y le dice, ¿ustedes qué dicen que haga con el pueblo? A la petición que me hicieron. Y le dijeron, mira, Roboam, es muy sencillo. Si tú sirves a este pueblo, ellos te van a servir para siempre a ti. Eso fue lo que dijeron. Y vimos que al segundo grupo que dio consejo fue a los jóvenes, unos jóvenes que habían crecido con él, sus amigos. Y los amigos le dieron un consejo totalmente diferente. Le dijeron, ¿sabes qué, Roboam? Diles que si tu papá fue muy fuerte, muy severo, diles que tú vas a hacer más. Y les dijo esa frase, ¿cómo se puede decir? Pues esa frase importante, que le dice el dedo meñique, el dedo menor de mis manos. Es decir, el meñique es más grueso que los lomos de mi padre, es más grueso que la espalda de mi padre. Diciéndoles, si ustedes creen que mi papá fue duro, yo voy a hacer más. Si él los azotó con látigos, yo los voy a azotar con
Escorpiones. con escorpiones, vimos que los escorpiones eran unas piezas de hierro al final de unos lazos. Y entonces Roboam decide irse por el consejo de los jóvenes. ¿Y qué ocasionó esto? Que el pueblo se molestara y que el pueblo le dijera, pues ¿sabes qué? Reina tú sobre tu propia tribu, sobre tu tribu de Judá. Nosotros, las otras 10 tribus, no tenemos nada que hacer contigo. Y entonces vimos que el reino se dividió y por eso le titulamos a esta serie Coronas Rotas, porque a partir de este momento los reyes van a vivir vidas pues muy, ¿cómo se puede? Pues sí, vidas rotas, vidas que si acaso llegan a agradar a Dios en algún momento, se desvían, se apartan. Entonces vamos a estar hablando acerca de eso. Entonces nos quedamos que el reino está dividido y vimos que el pueblo había elegido a su primer rey, o sea, el pueblo, el reino del norte. Cuando se dividió, se quedó el reino del norte y se quedó el reino del sur. O sea, se partió a la mitad, quedó el sur, al cual le llaman Judá, y luego quedó el norte, que tiene 3 nombres. El norte tiene Israel, Jacob y Efraín. Entonces, cuando ustedes vean ahí en los pasajes ahorita que vamos a estar leyendo, si dice Israel, si dice Jacob o si dice Efraín, se refiere al reino del norte. Si dice solamente Judá, se refiere al reino del sur. El reino del norte, con 10 tribus, eligió su primer rey y es el rey que vamos a ver el día de hoy. Y es el rey Jeroboam. Y a este le vamos a llamar un rey lleno de temores. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque fue un rey lleno de temores. Y vamos a estar abarcando prácticamente dos capítulos de Primero de Reyes, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Y vamos a hacerlo resumido, es decir, no vamos a entrar en mucho detalle. Vamos a dividir la vida de Jeroboam en 3 eventos. El primer evento lo vamos a llamar el pecado de Jeroboam. El segundo evento lo vamos a llamar la amonestación por parte de Dios. Y el tercer y último evento lo vamos a llamar el castigo por parte de Dios. Así vamos a dividir la vida de este rey Jeroboam. Su pecado, la amonestación de parte de Dios y el castigo que recibe por parte de Dios. Entonces, número 1, el pecado de Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? ¿Qué fue lo que hizo mal este rey? Número 1, mandó hacer 2 becerros de oro y puso uno en la ciudad de Dan y el otro lo puso en la ciudad de Betel. Vamos a abrir nuestras Biblias, chavos, ahí en Primero de Reyes, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos del 25 al 30. Primero de Reyes 12, 25 al 30. Y le voy a pedir a Karina, ¿nos puedes leer tú esos versículos, por favor? Si dijiste el 12, versículos 25 al 30. 25 al 30, sí, por favor. Ok, dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Ok, entonces, primero, noten ahí en el versículo 25, dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín. Siquem va a venir siendo la capital
de el reino del norte, el reino que está ahorita bajo Jeroboam. ¿Ok? Entonces ahí en sus notas, o si tienen buena memoria, recuerden eso, la capital del reino del norte va a ser Siquem. Fue lo primero que hizo Jeroboam, reedificar esa ciudad, hacerla la capital. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Jeroboam? Versículo 26 dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Una pregunta, muchachos. ¿En qué ciudad estaba el templo que construyó Salomón? Contesten. Adelante, adelante, jóvenes. O vente para acá a contestar. En Jerusalén. Sí, estaba en Jerusalén. El templo judío, el templo que construyó Salomón, que pues, fue el primer templo, estaba en la ciudad de Jerusalén. Y Dios había mandado que ahí es donde se iba a adorar a Dios. Entonces, todo sacrificio, toda adoración, ¿dónde iba a ser? En el templo. Por ende, todos tenían que ir ¿a dónde? A Jerusalén. Si el templo estaba en Jerusalén, tenían que ir a Jerusalén a adorar, a ofrecer sacrificios, a celebrar las fiestas como la Pascua que Dios les había mandado, etcétera, etcétera. Entonces, el reino ahorita se dividió. Jerusalén se quedó en el reino del sur, en Judá, y Jeroboam está en el reino del norte. ¿Y qué dice? Estos, cuando vayan a adorar a Jerusalén, se van a quedar allá. ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar a construir 2 becerros de oro. ¿Y qué les dijo? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Esa es una aberración. O sea, esa es una idolatría en su máximo esplendor. Jeroboam les dice, ya no van a adorar a Dios, a Elohim, al que adoraban, ahora van a adorar a otros dioses, y estos dioses son estos becerros de oro. Los manda a construir y pone uno en la ciudad de Dan y pone otro en la ciudad de Betel. Y ahora, si se quedan aquí conmigo, quiero mostrarles rápidamente este mapa. Es el de la semana pasada. ¿Sí lo pueden ver, verdad? Sí. Ok. De nuevo, una disculpa que no, lo tengo en inglés. Los mapas que conseguía en español o estaban muy chicos, muy concentrados, así como en el medio, y no daba así todo el reino hacia alrededor. O estaban muy a la distancia y se veía muy chiquito así, no se mencionaban muchas ciudades y me interesaba que viéramos las ciudades. Entonces, en color azul, voy así a encerrar lo que viene siendo el reino del norte. Eso que está encerrado en azul es el reino del norte. En rojo, fíjense dónde que está Jerusalén. Jerusalén está al sur. ¿Dónde puso un becerro Jeroboam? Arribita. Arribita. En Betel. Y el otro lo puso en Dan. ¿Dónde queda Dan? Miren acá hasta donde, hasta arriba. Okay. Fíjense los puntos en donde están. Están en los dos extremos, en el extremo norte y en el extremo sur. Esto que hace Jeroboam es un movimiento o una obra de política. Es decir, lo hace con coco. Les pone uno hasta el sur, donde dice todos los que están en el sur no tienen que ir a Jerusalén a adorar, se van a venir aquí a Betel. Y los que están en el norte, allá tienen a Dan. Entonces, eso es lo que hace Jeroboam. 2 becerros de oro, haciendo que el pueblo empiece a caer en idolatría y empieza a caer, pues es entre comillas, porque ya había cierta tendencia a la idolatría entre el pueblo. Bien, ¿qué hizo Jeroboam aparte de mandar a hacer estos 2 becerros de oro? Instituyó sacerdotes para los sacrificios que no eran de la tribu de Leví.
Vamos ahí al versículo 31. Alguien que lo pueda leer, por favor. ¿O sí? Esteban, ¿lo puedes leer tú, por favor? 31, ¿no? Sí, el 31 nada más. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Muy bien. ¿Por qué está mal esto? Porque Dios había ordenado que los sacerdotes solamente tenían que ser de la tribu de Leví. Otras personas que no fueran de la tribu de Leví no tenían nada que hacer con los sacrificios en el templo, nada que ver. Y entonces, ¿qué hace Jeroboam? Él por sus pantalones dice, voy a hacer sacerdotes que no tienen nada que ver con la tribu de Leví. Y los pone en los altares que mandó a construir. ¿Qué más hizo Jeroboam? Por último, instituyó una fiesta solemne que Dios no había mandado. Versículos 32 y 33. No sé, alguien que los pueda leer ahí, por favor. Sí, dice, entonces, ¿sí me escuchó, verdad? Muy Sí. bien. Ah, ok. Dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así también en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho, ordenó también a Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. ¿El 33 también? Sí, de una vez, Natalie, por favor. Ok, dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Uy. Bien. Entonces, vean el lenguaje que utiliza aquí el escritor de Reyes, lo dice sin pelos en la lengua, le dice, fue y ofreció sacrificios en Betel, Jeroboam, conforme a qué, conforme al mes que él se inventó. Él puso una fiesta solemne en el mes octavo, el día 15, una fiesta que Dios no había mandado, no se celebraba nada en esas fechas, pero dice ahí que fue como para hacer guerra a otra fiesta que se celebraba en Judá, una fiesta que Dios se había mandado. Claro. Entonces, Jeroboam, ¿qué hace? Dice, pues no, ya no vayan a esa fiesta, aquí vamos a tener una fiesta, una celebración, lo que vendría a ser para nosotros, no sé, un culto especial, un culto de resurrección, algo así por el estilo. Vamos a tener un culto muy especial nosotros aquí en Israel, en el Reino del Norte, en el mes octavo, el día 15. Y dice ahí, fue un mes que él se había inventado de su propio corazón. Entonces este fue el pecado de Jeroboam, mandó a construir esos becerros de oro, haciendo caer al pueblo en idolatría, instituyó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, lo cual era penado de parte de Dios, y aparte manda a hacer una fiesta solemne que Dios no había mandado. Y aquí enseguida, chavos, tienen una foto, una imagen. Este viene siendo un altar, el altar que estaba en Dan, o por lo menos así lo creen algunos arqueólogos. Este sitio se descubrió en 1966. Se empezaron a hacer excavaciones precisamente en lo que fue la ciudad de Dan, que ahora se llama Tel Dan, así se llama. Entonces hicieron unos descubrimientos arqueológicos y los que lo hicieron están muy seguros de que así era el altar que había en Dan. Dicen que pues hubo quizás algunas reconstrucciones después con otros reyes, pero pues ser muy confiados en que así se veía, o que este es pues más bien el altar que mandó construir Jeroboam ahí. Y ahí en medio, no sé si ven en medio de los tubos del metal, hay una piedra, ahí vendría estando el becerro de oro. Descubrieron ahí también otras cosas que pues dan indicios a que si era esto, que si es real pues. Nomás como un dato interesante se los quería mostrar. Bien, entonces esto es el primer evento, ¿verdad? De la vida de Jeroboam, su pecado. Vamos al segundo evento. El segundo evento es la amonestación de parte de Dios.
¿Cómo amonestó Dios a Jeroboam? Dios envió un varón para que profetizara en contra del altar en Betel. Eso es importante porque no profetiza o no maldice a Jeroboam, sino profetiza en contra del altar que Jeroboam había puesto en Betel. Y vamos a leer estos versículos y nos vamos a pasar ya al capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Y así él, ¿estás por ahí? Sí, sí. ¿Nos puedes leer tú esos versículos, porfa? Sí, ahí voy, ¿eh? Aquí está. ¿Cuál era, Edgar? Era Primero de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 6. Sí, dice, he aquí que, sí, 13 del 1 al 6, ¿verdad? Sí, por favor. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, él estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Joram oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo, prendedle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar. Conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Bien. Entonces, ¿qué hace Jeroboam después de que manda a construir estos becerros? Él mismo va a Betel, donde había puesto uno de estos becerros de oro, está sacrificando incienso y mientras está ofreciendo incienso, llega un varón, un hombre de parte de Dios que venía del reino del sur, o sea, del reino de Judá. Acuérdense, como les comentaba la semana pasada, a pesar de que se dividió el reino, tanto el sur, o sea, Judá, como el norte, siguen siendo el pueblo de Dios y Dios les va a seguir hablando. Ok, eso es importante para no confundirnos. En este caso, Jeroboam hace algo mal. Dios envía a un varón, no se nos da el nombre, se nos dice nada más que es un varón, y va y clama contra el altar que estaba ahí en Betel y profetiza lo siguiente. Dice, van a hacer un rey que se va a llamar Josías. Y ese rey Josías va a sacrificar a los sacerdotes que tú has puesto, que Dios no había mandado, que no son de la tribu de Leví, los va a sacrificar ahí en ese altar. Y en ese altar se va a quemar a pues, cuerpos humanos, carne humana. Eso es lo que profetiza este varón. Y ese rey Josías va a salir más adelante. De hecho, nosotros no lo vamos a llegar a ver porque vamos a parar antes, pero es un rey importante, muy, muy importante en la historia del pueblo. Y entonces, después de que este varón de Dios profetiza esto, Jeroboam se molesta. ¿Y qué hace? Extiende su mano y dice, aprendedlo, o sea, récenlo, agárrenlo. Y inmediatamente se le seca la mano a él. ¿Y qué hace? Pues va y le dice, oye, le dice al varón, pues no seas malo, pues cúrame, ¿no? Y el varón de Dios, pues buena onda, lo cura, ¿verdad? Sí.
y como que se calma un poquito Jeroboam. Y digo que se calma poquito porque si nos vamos ahí mismo en el capítulo 13, al versículo 33 y al final del capítulo, voy a leer los versículos 33 al 34. Dice, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Entonces pasa esto del varón de Dios, le profetiza, ¿sabes qué? En ese altar se van a sacrificar a tus sacerdotes que no mandó Dios que pusieras. Va a venir Josías y va a hacer esto. A pesar de que se le seca la mano y que es restaurado, él se calma un poquito, pasa el tiempo y él se olvida. Y dice aquí el texto, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. Ahora, si se fijan hasta este punto, muchachos, ¿por qué le pusimos Jeroboam un rey lleno de temores? En el primer evento, ¿qué llevó a que Jeroboam hiciera estos 2 becerros de oro? Introdujera la idolatría al pueblo de Israel. Fue su miedo, fue su temor ¿a qué? A que el pueblo se fuera. Ajá. Y esto es muy interesante, chavos, porque la semana pasada vimos que se había profetizado que Jeroboam iba a reinar sobre 10 tribus. Dios se las había dado y Dios le dijo así, yo te las doy. En esa profecía, no sé si se acuerdan, donde el profeta se quita la capa, la rompe en 12 pedazos y le da 10 a Jeroboam y le dice, esa es la señal de parte de Dios de que vas a reinar sobre 10 tribus. Dios ya se las había dado y sin embargo, cuando ya él es rey, se deja llevar por sus miedos, por sus temores y empieza a introducir la idolatría, o sea, quiere aferrarse a que el pueblo no se vaya, tiene miedo a que se vaya el pueblo. Y ahora en este evento, ¿qué pasa otra vez? Viene el varón de Dios, le profetiza esto, habla en contra del altar, no habla en contra de Jeroboam todavía, es como una, por eso pusimos una amonestación, es como una advertencia indirecta, es como, hey, ponte pilas, no estás haciendo bien, y sí, se aparta un poquito, pero después vuelve otra vez, vienen otra vez sus temores a que, pues a que se cumpla lo que había dicho el profeta, y pues lo quiere arrestar, por eso se le seca la mano. Edgar, Esto no, sí, hermano. aquí se menciona al rey Josías. ¿Es el rey Josías que se encontró el libro de la ley? Me parece que sí, hermano, es el reformador. Allá en el 621, Sí. pues en el reino del sur, ¿verdad? Ajá, sí. Okay. Bueno. Sí, Gracias. Josías. De hecho, pues así comienzan sus reformas porque se habían destruido libros, los libros de la ley no estaban. Y entonces este rey Josías se topa con uno de estos del libro de la ley y lo lee, y entonces, que probablemente era Deuteronomio, y entonces él, vamos a decirlo, pues se da cuenta de todo el mal que había estado pasando en el pueblo, que habían estado desagradando a Dios, y empieza a hacer muchas reformas. Y una de las reformas que hizo fue precisamente esto de quitar a esos sacerdotes que Dios no había mandado. Sí, en Bien, efecto. Vamos entonces al último evento, y ahora sí viene el castigo por parte de Dios. Jeroboam no obedeció la amonestación, no se apartó de su pecado. ¿Y cuál fue su castigo? La descendencia de Jeroboam no seguirá reinando sobre Israel. Muy parecido a lo que pasó con Saúl. Vamos a ver esto. Primero de Reyes, vamos al siguiente capítulo, el capítulo 14. Y voy a leer estos versículos yo, del 1 al 10. Dice así: en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías.
el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel: por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Una de las cosas que me gusta de este periodo de los reyes y de los profetas es el lenguaje que utilizan, porque es directo y es así duro. Es fuerte. Es fuerte. ¿Y cuál fue el castigo entonces? Le dice Dios: mira, tú no quisiste andar como David, que David fue recto delante de mí, hacía lo que me agradaba. Yo te dije que tú ibas a ser rey sobre 10 tribus, que ibas a reinar sobre el reino del norte, y sin embargo, ¿qué hiciste? Llevaste al pueblo a idolatría, te hiciste dioses de fundición, y a mí me echaste tus espaldas, te olvidaste de mí. ¿Qué va a pasar? Tu casa ya no va a reinar sobre mi pueblo Israel. Este fue el castigo. Entonces, no me voy a adelantar, lo voy a dejar para cuando veamos esto. Pero este fue el castigo de Dios hacia Jeroboam. Entonces, ya nada más como repaso, vimos 3 eventos de la vida de este Jeroboam, un Jeroboam que estaba lleno de temores y que se dejaba guiar por esos temores y hacía cosas pues no muy sabias. Primer evento, vimos su pecado, hizo esos 2 becerros de oro, mandó a hacer, puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Ujú. Y ¿qué fue lo otro que vimos? Se me fue. La fiesta. La fiesta solemne. Puso esa fiesta solemne que Dios no había mandado. Recibe una amonestación, pero obedece por un tiempo y después se aparta otra vez, y finalmente viene el castigo de Dios, que le dice: tu casa, tu descendencia ya no va a reinar sobre mi pueblo. Y aquí ya nada más para terminar con unas preguntas. ¿Qué es idolatría, muchachos? Porque a lo mejor quizás nosotros como cristianos podemos decir, bueno, nosotros ya pues no tenemos dioses de fundición, ¿verdad? No nos hacemos imágenes, estamos muy en contra de traer crucifijos, pues sí, de todo eso. Pero ¿qué es idolatría para ustedes, muchachos? Dilo. Déjala apagar el micrófono. Va a hablar Luis. Sí, que le da vergüenza. Si me permites, yo sí puedo opinar. Bueno, me gustaría opinar. Sí, hermano. Sí, hermano, por favor. Idolatría es todo aquello que le quita el lugar a Dios. Así es, hermano. En palabras así sencillas, Uh-huh. es eso. Cualquier cosa que nosotros idolatramos
y nos desviamos de Dios, dejamos de hacer lo que a Dios le agrada. Ujú, ¿Puedo yo idolatrar mi trabajo? ujú, ¿Puedo yo idolatrar mi escuela, mis estudios? Es decir, lo único que me interesa es mi escuela, mis estudios, estar enfocado en eso. ¿Puedo yo idolatrar pareja? Porque ya no tengo ojos más que solamente para esa persona, ujú, y a Dios también ya me deja de importar. ujú. ¿Qué más, muchachos? Podemos pensar en el dinero, ¿qué más están diciendo también? El dinero lo podemos idolatrar, ¿verdad? En el que ya lo único que me interesa es el dinero, y de agradar a Dios o de hacer lo que a Dios le place, me olvido poco a poco, busco el dinero. Pornografía es idolatría, ¿verdad? Drogas es idolatría. ¿Por qué? Porque ese es mi ídolo, a eso es lo que voy, esa es mi atención, eso es lo que quiero. Edgar, Sí, hermano. los hijos llegan a convertirse en ídolos para los Ah, padres. pues sí, también, sí es cierto. Ujú, Y acá me están diciendo también que el cuerpo puede llegarse a idolatrar ujú, también, sí, el cuerpo de uno mismo. también. Sí, entonces El fútbol, soccer. también, ¿verdad? Los deportes. Sí. Sí, ahorita que dijeron eso del cuerpo, es muy interesante, porque, bueno, yo ya llevo tiempo escuchando acerca de operaciones, ¿verdad? Y de eso, pero Ujú, por lo menos en el trabajo hay está trending de operaciones a más no poder, porque quieren verse bien, o sea, su cuerpo viene siendo todo para ellos, sí. eh, pero es de más, o sea, pues sí, es idolatría. Ujú, lo Entonces, es. vean eso, muchachos. Por eso le pusimos Reyes Antiguos, Lecciones Modernas. Porque a pesar de que este rey Jeroboam, su idolatría, ¿cuál fue? Fue de dioses de fundición, de imágenes. Nosotros también podemos llegar a la idolatría, muchachos. Entonces vean esto, cómo nos podemos nosotros apartar, dejar de poner nuestros ojos en Dios, y vean cómo Dios nos puede llamar con esas palabras fuertes. Yo esas palabras, no sé si a ustedes les pasó, pero esas palabras fuertes que leíamos, a mí por lo menos no me quiebran, sino que me siento como si Dios me estuviera diciendo: hey, no dejes de mirarme a mí, o sea, no te apartes, como una amonestación. Entonces yo eso les invito a ustedes, muchachos, a que cuando lean estas palabras, que las lean para ustedes mismos, que se examinen, que vean cómo están sus vidas, para poco a poco ir regresando al buen camino. Entonces, el día de hoy terminamos ya con este tema, el tema de Jeroboam, el primer rey de Israel. La siguiente semana ya comenzamos, ya seguimos con otro rey. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, muchachos. Mm, No, pues a mí sí me gustaría hacer algunos comentarios, pero se me hace que le estaría adelantando a las clases siguientes. Mejor así lo dejamos. Bueno, sí, para no adelantarnos. Sí, sí. Me gusta mucho cómo lo estás exponiendo, Edgar, con la claridad. Bueno, gracias a Dios, hermano. Ujú. Bueno, no sé si alguien más tiene un comentario, una pregunta, ¿no? No, Edgar, muchas gracias, muy Sí, interesante. sí. Muy Gracias, interesante. Natalie. Me gustó mucho. Es muy interesante Gracias. saber las cosas, cómo pasa el reino, como una montaña rusa. Sí, como les comentaba la semana pasada, yo nunca me hubiera imaginado sentarme a leer el libro de Reyes, estudiar los Reyes, pero tuve la oportunidad de tomar una clase en el seminario, en el cual estuvo pues el hermano Alfredo, y a partir de ese momento le agarré un cariño a los Reyes, de los profetas, porque sí aprendemos mucho. Haz de cuenta que son nuestras vidas, en algún momento son nuestras vidas, las vidas Claro. de ellos. Ujú. Entonces, pues bueno, entonces le voy a pedir